buenos días. Estamos aquí en el vivero Nima de Celsia. Este es un vivero de reverdece paisajes rurales y estamos con William Vargas, director técnico del vivero. ¿Cómo estás, William? Bien, gracias. Bueno. Quería que nos cuentes un poquito de tu experiencia en todo el tema de restauración para que la gente sepa quién eres y pues luego que nos cuentes un poquito de la restauración ecológica y del uso de materiales alternativos para la propagación. Este es un arboloco y esta es una planta que tiene 3 semanas de trasplantada en el pellet. Y 3 semanas, al cabo de 2 semanas seguramente va a estar de ya casi 1 metro de altura. Y ahí tú ya la vas a llevar a campo. Y ya se va a campo, ¿cierto? Yo creo que ya dentro de una semana larguita ya saldrán a tomar un poco más de luz para que se endurezcan un poco, una fase de endurecimiento, porque si yo siembro esta planta en el campo, pues no va a llegar al campo, está demasiado suculenta, es muy blanda, se va a partir. Entonces lo que hacemos acá es sacar todo esto un poco al sol para que empiecen a volverse un poco más rústicas, un poco más resistentes y se siembran. Entonces la función de esta planta es producir biomasa, solamente eso. Es probable que en 2 años esta planta se haya muerto, pero me hizo un aporte importantísimo en biomasa para el suelo. Y detrás de ella entonces vienen los cedros, vienen las otras especies que son de lento crecimiento y que esta planta no solamente le va a dar biomasa, sino que le va a dar sombra, ¿cierto? Y al darle sombra pues está permitiendo que en el suelo haya menor evaporación del agua. Entonces hay mayor retención del agua, la biota se estimula y todos terminan ganando en un proceso que lo que busca es tratar de copiar la regeneración natural. El sustrato es muy importante para la planta porque finalmente es el que le va a dar la capacidad para que el sistema radicular se desarrolle, que yo pueda tener un sistema radicular fuerte para que cuando trasplante la planta al sitio definitivo, pues la planta siga, ¿cierto? No se trata de que yo la llevo y tiene que esperar 6 meses a que se adapte, no, lo ideal cuando nosotros llevamos una planta de estas al campo es que casi que ni se dé cuenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una norma que tenemos nosotros dentro de la restauración es que solamente sembramos cuando está lloviendo. Entonces yo garantizo que estas raíces que están aquí, ¿cierto?, no se van a perder. Yo garantizo que todo este potencial que tiene aquí adentro, no solamente de raíces, sino de microorganismos, pues va a llegar y va a interactuar rápidamente con el ecosistema, ¿cierto? Y no va a haber ahí como un periodo de adaptación en el cual la planta empieza a amarillarse y entonces yo empiezo a cruzar los dedos para que no se muera y de pronto por allá, al cabo de varios meses, la plantica empieza a emitir hojas. No, lo ideal es que esta planta, así como se va, así quede allá, así que ese choque yo lo disminuya al máximo. Entonces ahí el sustrato es muy importante, ¿cierto? Que sea un sustrato que me le esté dando a la planta la capacidad para formar raíces, pero que también me le esté dando alimento a esa raíz, y que la planta vaya al campo con una reserva, ¿cierto? Porque para que esta matica arranque y estas raíces se salgan del pellet o de la bolsa o de lo que sea y empiecen a colonizar el medio externo, necesito una carga de energía. Y esa energía me la tiene que dar el sustrato y me la da las condiciones que tenga la planta cuando yo la llevo. Digamos que hablando de especies podemos hablar como de 2 niveles que estamos trabajando por ahora, ¿cierto? Estamos trabajando este pellet mediano con especies, digamos, que llamamos pioneras intermedias y con algunas especies de sucesión tardía.
¿Por qué nos funciona bien? Pues porque tiene bastante sustrato, nos da una buena longitud de raíces, son plantas que pueden demorarse aquí 6 meses, 8 meses, entonces este sustrato nos da la capacidad para hacerlo. Pero si nosotros tenemos especies que crecen muy rápido, como esta por ejemplo, que a los 2 meses de haberla puesto en el pellet ya está lista para llevar al campo o hasta menos, pues necesitamos un pellet mucho más pequeño, ¿cierto? Porque sabemos que bajo esta condición ella va a funcionar muy bien. Es una especie que no es muy exigente, ¿cierto? Como en la calidad del sustrato en términos nutritivos, porque yo se lo puedo poner acá mediante aplicaciones foliares. Y lo que me interesa aquí es que esto me desarrolle un sistema radicular suficiente como para que cuando yo la ponga ya ella se vaya, pero lo demás yo se lo estoy dando por vía foliar. Y funciona. Entonces digamos que para cada tipo de especie nosotros diseñamos una estrategia. Aquí tengo por ejemplo cedro. Este cedro funciona muy bien en ese tipo de pellet y casi que funciona, digamos, más rápido. De hecho funciona mucho más rápido que en la misma bolsa. Hablando un poquito de eso de la estandarización, uno ve muchas veces en los procesos de restauración, de reforestación, sobre todo los que se hacen por parte del gobierno, que la idea es que quieren tener una planta que tenga X centímetros de aquí a aquí, X de aquí a acá, entonces necesitan usar una bolsa tal, pero uno ve que es como un estándar para todo el proceso. ¿Qué mensaje se podría dar respecto a eso? Pues porque viendo que tú haces cosas en un sustrato que te dura menos de 2 meses versus cosas que te duran en el sustrato 8 meses o año y medio, es un poco cómo se puede explicar que sí funciona el hacer los procesos más específicos y menos generales. Vale, lo que hay digamos, con tema de estándares de calidad de plantas para hacer restauración, pues el más importante es el de la altura, ¿cierto? A veces nos meten mucho terrorismo en el tema de las raíces. Sí. Entonces, no, es que la raíz principal no se formó bien y entonces se interrumpió y entonces este árbol se va a caer. Eso es completamente falso, ¿cierto? Si yo tengo la raíz principal y la raíz principal se corta, pues esa raíz se ramifica. De igual manera, son muy pocos los ecosistemas donde nosotros restauramos, donde tenemos 2-3 metros de profundidad del suelo. Generalmente son 10 centímetros y ahí sigue la roca. Eso se llama restauración. Claro. Y generalmente donde restauramos son sitios que los han vuelto nada porque no solamente se han intensificado mucho las acciones de las personas sobre esos suelos, sino que también los suelos son muy susceptibles a esos procesos, ¿cierto? Muchos de estos suelos de ladera, por ejemplo, o en zonas secas de ladera, nosotros restauramos casi que sobre la roca. Entonces casi que tenemos que abrir hueco donde podamos y meter las planticas allí y esperar a que funcionen. Pero si yo espero a que esta raíz me la lleve al campo de igual longitud de la parte aérea, pues primero voy a necesitar un pellet de 80 centímetros o una bolsa de 80 centímetros que me va a pesar un montón de kilos, y cuando yo llegue al campo a sembrarla me doy cuenta que el hueco solamente lo puedo hacer de 15 centímetros. ¿Qué hago con el resto de la planta? Cortarlo, ¿no? Es lo que hace normalmente la persona que siembra. ¿Y qué hace la raíz? Pues se ramifica y se va, ¿cierto? Se va sobre la roca buscando dónde están los nutrientes y dónde está el agua. Pero digamos que el tema de las raíces, por lo menos ese tema de la raíz principal en temas de restauración y conservación, es un mito que tenemos que empezarle a bajar un poquito. Sí. Lo más importante en restauración es esto, que la planta esté vigorosa, que esté sanita, que esté fuerte, pero que tenga además una altura de mínimo 60-70 centímetros para que pueda competir. Porque si yo voy a sembrar una matica de 10 centímetros, pues tengo que cuidarla, hacerle plateo, quitarle la malecita,
quitarle la hoja que le cayó encima, llega un caracol y me la corta. Esto no, aquí llega un caracol, se come el cogollo y no pasó nada. Por aquí salen otras ramas y se acabó el problema, ¿cierto? Entonces, también es que tenemos que diferenciar muy bien el propósito de la planta que estamos sembrando. ¿Sí? Bueno, eso digamos que es mucho más práctico, ¿cierto? Nosotros antes estábamos sembrando en zonas de ladera exclusivamente con bolsa. Ahora lo que estamos haciendo es, digamos, mezclar. Entonces, mientras una persona se carga 40 bolsas en una caja, se puede llevar 120 pellets en la misma caja o se puede llevar 180 espumas, ¿cierto? Entonces, eso nos facilita que podamos llegar a zonas a las que era más difícil llegar antes, ¿cierto? Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es las cajas, les ponemos una lona, ponemos adentro los pellets bien organizaditos, luego la persona levanta la lona, le hace un nudo, se lo pone aquí en el hombro y se va repartiendo maticas mucho más fácil de lo que lo hacíamos antes. Entonces eso tiene varios efectos. Uno, pues es mucho más práctico, disminuye costos, disminuye esfuerzo, pero disminuye los daños sobre las plantas, ¿cierto? Como yo voy menos cansado, pues voy haciendo las cosas como deben ser, pero cuando yo ya voy cansado de subir loma, que me está tallando todo, que ya me he caído 18 veces, pues cojo la matica y la voy tirando allá como por cumplir, y pues esto no se trata de eso, porque pues la supervivencia depende de cómo la traté, cómo la subí, cómo la descargué, cómo la puse en el hueco y cómo la sembré, ¿cierto? La experiencia nuestra ha sido muy buena con Jiffy, ¿cierto? Ha sido muy buena. Hemos tenido pues muchas ventajas respecto a otros sustratos, ya hemos hablado de ellas. Yo creo que es un material que en restauración tiene mucho futuro, ¿cierto? Por otro lado, digamos, poder identificar cuáles son las especies que voy a poner en los distintos tamaños de los pellets. Porque pues esta es una planta que yo la puedo hacer crecer muy bien en este sustrato. Me sale mucho más barato. Pero si yo uso este pellet para producir esta planta, pues realmente esto no es económico. Entonces a veces hay que contrastar las velocidades de crecimiento, la capacidad de cada especie para poder saber cuál es el medio apropiado, el tamaño del pellet, así como hacemos en los viveros con bolsas. Claro. Uno sabe que unas van en chiquito, otras van en mediano, otras en grande. Aquí hay que hacer el mismo procedimiento, solo que pues tenemos un medio que es distinto. No solamente estamos disponibles en Jiffy para ayudarlos en Visan, nuestro distribuidor, sino también contigo. Acudiremos a ti para las que sea, tranquila. Muchas gracias. Para los que sea.